hermanitos, entremos entonces en materia. El día de hoy continuamos con las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció, expresó desde la cruz. Amén. La primera, ¿quién se acuerda de la primera? La primera. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Colóquemelo, manito, por favor, allí. Eso lo encontramos en Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Y lo quiero leer. Primer frase. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 23, 34. Esa fue la primera expresión. Esa expresión, en conclusión, ¿qué debe quedársele a usted en su mente? Y yo me llenaría de gozo con que eso se le quedara en su mente. Primera frase que el Señor Jesucristo expresó en la cruz, y fue una oración por sus enemigos, porque sus enemigos fueron los que lo crucificaron. Y él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la gran conclusión de este versículo, ¿qué era lo que ellos no sabían? Que estaban crucificando al Señor de la gloria, a Dios mismo. Amén. Eso es lo importante que usted tiene que tener como conclusión cuando lea ese versículo. Es una oración del Señor Jesucristo por sus enemigos, porque dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, y lo que ellos no sabían era que estaban crucificando al Dios de la gloria, al Señor de la gloria. Pero esta frase no aplica para usted y para mí hoy, porque usted y yo hoy sí sabemos quién es el Señor Jesucristo. Aplica para los de ese momento y en esa época, no para nosotros, porque estamos trayendo el mensaje de Dios, la bendita palabra de salvación, y usted ya no es inocente. Ellos sí, en ignorancia. Los que no han escuchado la palabra de Dios o nunca se les ha predicado, para ellos es esta, pero no para el que la escucha, y que aún escuchándola endurece su corazón y lo cierra y no pasa nada. Para usted no es esa palabra, porque ya la palabra fue escuchada, pero usted en rebeldía no la quiere aceptar. Amén. La segunda frase la encontramos, mis hermanos, ahí mismo en Lucas capítulo 23, el versículo 43. La respuesta de Dios el Padre a la oración de su Hijo, la conversión de un inconverso, la conversión de un ladrón, uno de los que estaba crucificado. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Ese ladrón inconverso, pagano y mundano, hasta ese momento en la cruz, se arrepintió en la cruz, y el Señor le perdonó, le dio salvación y vida eterna. Ese es un buen ejemplo para cada uno de nosotros seguir, porque así como ese hombre reconoció al Señor Jesucristo públicamente, todos nosotros tenemos que reconocerlo. Dice la palabra de Dios allá en Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos ¿qué? Salvos. Ese hombre lo creyó y lo confesó delante de todo el mundo allí en la cruz. Usted y yo tenemos que hacer eso. Qué buen ejemplo. Entonces, la primera fue una oración por sus enemigos. La segunda fue brindarle salvación a un pecador. Y la tercera fue una petición por la familia. Vamos a Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19. ¿Qué dice en el versículo 26 y 27? Juan 19, 26 y 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, Juan, que estaba presente, dijo a su madre, hablando de María, ¿qué le dijo? Mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, o sea, a Juan, he ahí tu madre. Esa fue la tercera frase de nuestro Señor Jesucristo, y ya la encontramos, ya no estamos en Lucas, sino que vamos a Juan, al Evangelio de Juan. Y esa es una frase donde el Señor está preocupado por la familia, en especial por su madre. Entonces, hasta ahí tenemos una conclusión rápida. Nuestro Señor Jesucristo crucificado en aquella cruz, manitos, perdónenme la redundancia, en medio de ese sufrimiento tan atroz que debe de causar el estar allí, clavado las manos y sus pies en agonía, con su rostro desfigurado, manitos, chorreando sangre por todo su cuerpo de los latigazos que le habían
clavado al Señor o le habían dado al Señor, donde le despedazaron su espalda. Hermano, yo por un momento quiero que usted piense en todo eso, la corona que le clavaron en la cabeza con espinas y le salía sangre, porque la cabeza es espantosa, uno se hace un huequito y eso sale un chorrero de sangre. Imagínense al Señor en medio de esa situación tan difícil y el Señor preocupado por todo el mundo menos por él. Preocupado por los enemigos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Preocupado por dar aún salvación en medio de su muerte a ese pecador, a ese ladrón allí en la cruz. Y preocupado por la familia, por su madre. Mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre. Qué ejemplo de entrega el de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando llegamos a la cuarta frase de nuestro Señor Jesucristo, que fue la que vimos anteriormente, esa, manitos, la encontramos en Mateo. Quiero que vayamos a Mateo. En Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, versículos 46. Mateo 27, 45 y 46. Nótese lo que dice acá. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Versículo 46. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue la cuarta frase de nuestro Señor Jesucristo. Y es una frase hermosa. Es una frase espléndida. ¿Saben por qué? Lo dijimos en la enseñanza pasada. El Señor Jesucristo sufrió el desamparo, el abandono del Padre por primera vez desde la eternidad y hasta la eternidad. Era primera vez que el Hijo tenía una separación de su Padre. Había una comunión perfecta, única, estrecha. Jamás el Padre se había separado del Hijo. Y yo quiero que lo vean así, de ese tamaño, porque dimos el ejemplo de si usted algún día cuando se fue de la casa por primera vez, cómo lloró su mamá, cómo lloró su papá. Yo vi por primera vez una lágrima a mi padre cuando me fui para el ejército. Me iba de Cali a Bogotá. Y cuando lo miré, el viejo que rudo, que los hombres no lloran, cuando le veo unos lagrimones saliendo por acá, eso para mí, yo no dejaba de pensar en eso cuando iba en el bus. Y si ese es un dolor humano nuestro, cuando nos alejamos, cuando la niña se le casa y ay, la mamá llora, se casó la muchacha, se fue y se la van a llevar para otra ciudad, ni siquiera va a estar aquí en Cali, para verla. Hermanos, si ese es un dolor que causa en nuestra vida, imagínense el dolor de nuestro Dios y Padre al tener que separarse de la comunión con su Hijo por causa suya y mía, porque Él en la cruz estaba ¿qué? Cargando el pecado tuyo y mío. La ira de Dios fue sobre él, dice la palabra de Dios. Él cargó el precio, el castigo que usted y yo deberíamos de pagar. Y por causa tuya y mía, el Padre tuvo que abandonarlo. ¿Por qué me has desamparado? Nadie más podía sufrir semejante situación. Y yo escribí algo que encontré en el estudio que estoy haciendo. Y nótese en esto. En la cuarta palabra, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos la angustia de su alma. Porque era una angustia de su alma, como cuando él estaba en Getsemaní. Dice que estaba entristecido y en agonía. Pero esa agonía y esa tristeza era de su alma, por todo lo que iba a ocurrir, ¿me entienden? Así que esa cuarta palabra es una angustia de su alma. Y entramos por fin en materia. Apenas vamos a empezar. La quinta palabra. ¿Cuál es la quinta palabra? La encontramos, mis hermanos. Otra vez vamos entonces a Juan. Juan capítulo 19. Y la quinta palabra dice en el Juan 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Es la frase más corta de todas las 7 palabras que él pronunció en la cruz del Calvario. Tengo sed.
Estas dos palabritas en las Biblias se encuentran en rojo, no en todas, en algunas, porque fueron las palabras del Señor Jesucristo. Tengo sed. Y esa palabra, tengo sed, mi hermano, tiene que ver con la angustia de nuestro Señor Jesucristo, pero en su cuerpo físico y humano. Elí, lama sabatani, por Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una angustia de su alma. Pero aquí vemos una angustia en su cuerpo físico y humano. Tengo sed. ¿Y por qué esta frase se diferencia de todas las demás? Porque en esta quinta frase estamos viendo la humanidad del Señor Jesucristo como hombre, 100% Dios y 100% hombre. Nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre, la deidad plena y cumplida en él. Tengo sed, mis hermanos. Qué preciosa esa palabra y qué significados tan grandes los que tenemos acá, mis hermanos. Miren, sé que hubo tristeza en nuestro Señor Jesucristo y hubo sufrimiento en él cuando le entregaron ante los sacerdotes Anás y Caifás. Hubo tristeza y dolor cuando le entregaron ante Pilato y ante Herodes, porque allí, acuérdense que le dieron de latigazo, le coronaron de espinas, le dieron puñetazo, le abofetearon, dice la palabra que le escupieron. Sé que hubo dolor cuando le dieron, lo azotaron con un látigo. Sé también que hubo dolor con lo de la corona que le colocaron en su cabeza. Sé que hubo dolor, mis hermanos, cuando al Señor lo llevaron y lo colocaron y le traspasaron sus manos con los clavos en cada mano contra la cruz. Y el que traspasaron sus pies, le horadaron sus pies. Sé que hubo dolor y es un dolor y un sufrimiento que, manitos, todavía no alcanzamos a entenderlo. Sé eso, pero quiero decirles una cosa. En la palabra tengo sed, había un sufrimiento físico, pero de todos los sufrimientos que yo les acabo de nombrar, ninguno, oiga bien lo que le voy a decir, ninguno se asemejaba a esta palabra que él dijo, tengo sed. ¿Por qué? Él de ninguno de los demás se quejó. Encontramos en la Biblia, ¿por qué me ponen la corona de espinas? No, no dijo nada, callado. Encontramos en la palabra que él diga, ¿por qué me están dando látigo? ¿Por qué me azotan? No. Encontramos en la palabra que él se haya quejado por lo que lo humillaron, abofetearon, escupieron, golpearon. No. Encontramos que él se quejó porque lo clavaron en la cruz. No. Pero su única expresión humana que expresó fue esa. Tengo sed. Y no como una queja, sino que en su humanidad como hombre tenía sed. Y déjenme decirles, hermanitos, que de todos los sufrimientos que el ser humano puede enfrentar, de tener sed, usted y yo nos morimos. ¿Saben por qué? El ser humano no puede vivir sin agua. Usted puede vivir sin luz, ¿o no? Y aguantamos un tiempo largo, pero quítenos el agua. ¿Cuánto aguanta una persona sin agua? Sin tomar una gota de agua. ¿Cuánto aguanta? Manitos, en otras palabras, yo quiero que usted lo dimensione. Usted y yo, mis hermanos, por eso es que el Señor Jesucristo se compara como el agua viva. Porque a Él lo necesitamos para tener vida, salvación y vida eterna. Pero así mismo necesitamos del agua física para que usted y yo podamos estar vivos aquí. Nuestro cuerpo se compone, creo que es de las 3/4 partes de agua. Cuando usted se quema y se quema las 3/4 partes, usted está más del otro lado que de acá, porque usted perdió agua. ¿Sí sabían eso, manitos? Es de las cosas más, y el Señor Jesucristo fue esa frase, manito, grábesela, tengo sed. Nunca de ninguna otra había dicho nada, pero dijo tengo sed. Ahora, si lo vemos desde el punto escritural, era necesario para que se cumpliera la escritura. Amén. Y todas las escrituras se cumplieron al pie de la letra. Ni una tilde ni una coma faltó, mis hermanos. En todo lo que tiene que ver con la muerte,
crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todas las profecías se cumplieron al pie de la letra, porque estamos estudiando esa parte. La muerte, el arresto, crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Voy a darles rápidamente, quiero que tú me la colocas ahí, Gerson, hermanito, y para pasarla rápido, 11 profecías, 11 nomás, donde se cumple al pie de la letra lo que ocurrió en aquel momento en la cruz del Calvario cuando el Señor estaba crucificado. Y nótese algo, esas 11 profecías se cumplieron o fueron escritas entre 1000 y 1400 años antes de Cristo. Usted puede imaginar, eso es lo que nos da a nosotros la certeza, la convicción de que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios, profética más segura que todos nosotros podemos tener. Porque las profecías se cumplieron al pie de la letra, manitos, y escritas entre 1000 y 1400 años antes de Cristo en Salmos. Manitos, el primero, Salmo 41:9. ¿Qué dice aquí? Dice Salmo 41:9 así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ya sabemos nosotros de quién están hablando acá, de Judas. Profecía cumplida. Salmo 31:11, manitos. Salmo 31:11, dice la palabra allí: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, dice, los que me ven fuera huyen de mí. Ahí estamos viendo el abandono de sus discípulos porque le dejaron solo. Amén. Bueno, la 3, Salmo 35:11. Salmo 35:11 dice acá: se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Ahí están la acusación falsa contra el Señor. Isaías 53:7. Y mire, todas las profecías se van cumpliendo al pie de la letra. Isaías 53:7 dice, 53, manito, 53. Isaías 53:7 dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transgresores, enmudeció y no abrió su boca, no se quejó. Y eso lo vemos cumplido allí, en la crucifixión. Salmos 22:16, manitos. En especial el versículo 16, que nos habla de la crucifixión misma. Dice, porque perros me han rodeado y me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies cuando le clavaron en las manos y le clavaron los pies. Otra profecía cumplida. Salmo 109:25. Salmo 109:25. Dice así: sea este el pago de parte de, 195. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. He sido para ellos objeto de oprobio. Ese salmo tiene que ver con la burla de los escarnecedores de nuestro Señor Jesucristo, que también lo dice allí en la crucifixión. Salmo 22:7 y 8. Vuelve y habla sobre el tema de los escarnecedores. Salmo 22:7 y 8. Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. También otra profecía cumplida. Salmo 22:18, manitos, ahí mismo, Salmo 22:18. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Otra profecía cumplida. Isaías 53:12. Isaías 53:12. ¿Qué dice la palabra de Dios acá? Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos,
por cuanto derramó su vida hasta la muerte, dice Isaías, derramó su vida hasta la muerte, dice, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra profecía cumplida, mis hermanos. Y Salmo 22:1, que tiene que ver con la enseñanza pasada de Eli Eli lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y nótese esta última profecía que tiene que ver con la quinta frase, tengo sed. Salmo 69:21. Todas las profecías cumplidas. Salmo 69:21. Y quiero que lo subrayen, manitos, porque no los veo rayando la Biblia. Si usted no raya la Biblia, manito, después para encontrar el versículo, dudo que lo encuentre. O si no, toma apuntes. 69:21 dice, me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahí está la profecía cumplida, manitos. Salmo 69:21. Hermanos, ¿cómo dudar nosotros de la bendita palabra de Dios? No hay cómo. Más que darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor. Nos quedan, mis hermanos, 15 minutos y vamos a desarrollar en esos 15 minutos, que se pueden volver 20 rápidamente, 10 y 10, dos pensamientos. Dos pensamientos. Uno, vamos a ver el clamor del Señor Jesucristo como hombre y el clamor del Señor Jesucristo como Dios. El primero, el clamor del Señor Jesucristo como hombre. En esta expresión vemos claramente la naturaleza humana del Señor Jesucristo, su humanidad completa, su identificación con el ser humano, su deidad absoluta. El Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, pero es hombre y fue hombre. Hay algo que es importante porque aquí estamos viendo el tema de la deidad. No solo fue Dios, sino fue hombre también. Primera de Timoteo 3, del 14 al 16, manitos. Primera de Timoteo 3, del 14 al 16, dice la palabra de Dios así. Leo. ¿Está hablando de qué? Está hablando precisamente del misterio de la piedad. Y nótese lo que dice así. Esto te escribo, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, esto te escribo aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, o sea, no hay cómo refutar, eso es lo que significa esa palabra, indiscutiblemente, usted no tiene que decir nada con respecto a esto. Grande es el misterio de la piedad, que es Dios fue manifestado en carne y justificado en espíritu. Nótese cómo dice, Dios fue ¿qué? Manifestado en carne y ¿qué más? Y justificado en espíritu. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero vean, manitos, esa palabra para cuando usted alguien le pregunte sobre el tema de la deidad, dice acá, misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Ahora, ¿cuándo? Juan 14, 1:14. Juan 1:14, perdón. Evangelio de Juan 1:14. ¿Qué dice el Evangelio de Juan 1:14? Rápidamente, manitos, dice así. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y quién es el verbo acá? El Señor Jesucristo. Y aquel verbo, con B mayúscula, el Señor Jesucristo, fue hecho ¿qué? Carne, se humanó, fue concebido según Mateo y los otros evangelios dice que fue concebido por el Espíritu Santo, que fue el que colocó la semilla allí y después nació de María virgen. Nunca fue concebido por un hombre, el Espíritu Santo colocó su semilla allí, porque Él es Dios, 100% Dios. Hermanos, y jamás perdió su autoridad. Era coigual con el Padre. Quiero, manitos, decirles algo importante acá. Hebreos dice que Hebreos 10:5 dice, hablando de esa encarnación y de esa humanidad del Señor, en Hebreos 10:5 que dice, me preparaste cuerpo, nótense allí lo que dice,
porque es importante. Hebreos 10:5. No sé si mi hermano lo tienes ahí. Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo humano, carne. Él encarnó, se humanó. Amén. Entonces, mis hermanos, que no se nos olvide que fue Dios hecho carne. Hay algo muy importante entonces, ya entendiendo esto, y es, mis hermanos, lo siguiente. El Señor como hombre tuvo reacciones comunes del ser humano, que las tiene cualquier persona de carne y hueso. Y esas reacciones comunes son las que nosotros tenemos que tener claras por si tenemos duda que Él fue 100% Dios, pero 100% hombre. Y como hombre tuvo estas reacciones. Primero, tuvo hambre. Mateo 4:2, manito. Mateo 4:2. ¿Qué dice ahí Mateo 4:2? Dice lo siguiente, manitos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Tuvo hambre. Mateo 21:18. Mateo 21:18. Dice la palabra de Dios. Por la mañana, volviendo a la ciudad, ¿tuvo qué? Hambre. Normal. Para su cuerpo físico. Estuvo cansado. El hombre se cansó también. Como hombre. Juan 4:6. Y quiero que tengan eso en cuenta porque es que muchas veces nos dejamos enredar, ¿no? Juan 4:6. Dice la palabra, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, porque iban caminando, acuérdense que por en época el bus era el bus de a pie, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, se cansó. Estuvo enojado. Juan 2:15-16. Juan 2:15-16. El hombre se enojó, se airó. Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, como hombre. Dice 2:15-16. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas, perdón, y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. El hombre no estaba alegre allí. Estaba enojado, un celo santo, dice la palabra de Dios. Y el 16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y no lo dijo así como en un tonito, no, manitos, airado y tenía celo y celo santo. Estuvo angustiado, Mateo 26:37. Mateo 26:37, ¿qué dice? Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Él también se entristeció y se angustió. Estuvo angustiado, cabe la misma cita bíblica, y esta, tuvo compasión, un sentimiento, tuvo compasión por el ser humano. Mateo 15:32. Mateo 15:32. Y me gusta mucho esta cita que coloqué acá de Mateo 15:32, porque nótese en lo que dice. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. ¿Por qué? Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmaye en el camino a alguien. Esa compasión es una compasión humana. Porque él sentía compasión de que llevaban 3 días allí escuchándolo. Y dijo, y no podemos despacharlos así porque no han comido nada y de pronto se desmayan. Y además él veía mujeres, niños, etcétera. Tuvo compasión. Así que mis hermanos, ¿cómo no tener la claridad y la certeza que nuestro Señor Jesucristo, en su clamor como hombre, nuestro Señor Jesucristo fue 100% Dios, pero 100% hombre? Y lo hemos visto en todos estos versículos. El Señor Jesucristo, Él mismo, voy a dar otras citas bíblicas que son y me parecen importantes, Él mismo se llamó a sí mismo hombre, como para que nos quede claro. Juan 8:40. Juan 8:40. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Dice, pero ahora procuráis matarme. Está hablando el Señor Jesucristo. A mí, hombre,
que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y dice el hombre, él mismo se está llamando hombre. ¿Me queréis matar a mí, hombre que les he predicado la verdad? Otros dijeron de él que era hombre. Juan 19:5. Pilato lo dijo. Juan 19:5. ¿Qué dice? Juan 19:5. Dice la palabra de Dios así. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí que el hombre que ustedes me han traído. Porque él no lo reconocía como Dios. He aquí el hombre. Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Nótese lo que la misma palabra dice. Y aquí estamos despejando la parte humana, ¿no? Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, hablando del Señor Jesucristo. Él se despojó a sí mismo de su gloria, ¿no? Tomando forma de siervo, hecho semejante a quién? A los hombres. Él se humanó, encarnó, se hizo como uno de nosotros. Y hermanitos, eso era el punto que quería hablarles con respecto a este tema. Ahora bien, me llama mucho la atención y debemos de aclarar algo, ¿no? A Dios como tal en el cielo no le da sed, a los ángeles tampoco. Y ninguno de nosotros cuando estemos con el Señor Jesucristo en la gloria, cuando Él venga por su iglesia en las nubes, tampoco tendremos sed. Porque de esta sed que estamos hablando es la humana, la que nos da dentro de nuestro cuerpo en el que estamos. Amén. Apocalipsis 7:16. Me encanta ese versículo. Apocalipsis 7:16. Apocalipsis 7:16. Gracias, manito Gerson. Dice 7:16. Dice así: ya no tendrán hambre, ni qué, ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Así que cuando el Señor venga por su iglesia y estemos nosotros en la gloria con Él, hermanos, esa sed que nos da a nosotros y que sentimos en este cuerpo, ya no habrá. Ni sed ni hambre, manitos. Ni sed ni hambre. Y ese es el evento más cercano que tiene la iglesia en este momento. De hecho, es el evento que estamos esperando como iglesia. La venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Termino con una cita bíblica con respecto a este punto. Vamos a Juan 4:7, manitos, rápidamente. Juan 4:7. Dice la palabra de Dios en Juan 4:7 lo siguiente. Vamos a leer desde el 6. Y allí hay una parábola muy preciosa cuando el Señor habla de no es una parábola, la historia. Jesús y la mujer samaritana, ¿se acuerdan, no? Versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué? Cansado del camino, se sentó junto al pozo junto al pozo. Era como la hora sexta y era el pozo de Jacob, ¿no? Y vino una mujer de Samaria, a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Y a qué habían ido los discípulos? A comprar de comer, ¿por qué? Porque les da hambre, normal. Entonces dice que a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Hermanos, esta historia acá de la mujer samaritana, que fue una realidad, es muy importante porque vemos a nuestro Señor Jesucristo primero como hombre que tenía sed y le dijo, dame de beber de esta agua allí. Pero ella no sabía realmente quién era el que le estaba pidiendo agua. Y déjenme decirle que el Señor le dice acá, si supieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida eterna. En otras palabras, tú le pedirías
agua de vida eterna para que te dé salvación y vida eterna a ti. Qué preciosa esa historia, manitos. Y quería pensar en eso, cómo al Señor Jesucristo le dio sed, manitos. Y en varias ocasiones vemos en la palabra de Dios que Él pidió antes a alguien que le diera agua. Pero quiero transportarme rápidamente a la cruz. Y me impactaron estos dos versículos, por eso no voy a dejar de leerlos. Salmo 22:15. Salmo 22:15. De todo lo que el Señor ya estaba sufriendo allí en la cruz, en agonía. Nótese lo que dice este Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Mi lengua se pegó al paladar. ¿Cómo sería, hermanos y amigos, la sed humana del Señor? Yo no sé si ustedes algún día, bueno, yo de niño era muy travieso, una plaga. ¿Ustedes algún día saben el hielo seco? Uno coge el hielo seco y le coloca la lengua. ¿Y qué pasa? O sea, porque es algo seco, se le pega. ¿Cómo estaría el Señor de deshidratado que su lengua se le pegó al paladar, manitos? ¿Cómo sería el ansia, el anhelo que podía haber en ese cuerpo todavía de que le dieran una gota de agua? Eso, manitos, a mí me escarnece, me coloca la piel como la de Amparo Grisales, de gallina. Manitos, de verdad, es importantísimo que usted haga el dramatizado y que usted se vaya y se monte en la película y haga de cuenta que usted estaba ahí viendo al Señor y abra los ojos así, como el Señor era que estaba haciendo esas cosas. Por usted y por mí tuvo que pasar todo esto. Salmo 69:3, me estremeció este otro versículo que les voy a decir, lo he leído cantidad de veces, pero paso por ellos corriendo y nunca había meditado en ellos. Salmo 69:3, nótese lo que dice. Cansado estoy de llamar, Elí, Elí, lama sabatani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi garganta se ha enronquecido. En otra cita bíblica, mi garganta se ha enrojecido. ¿Cómo sería el clamor que el Señor daba en sus voces, exclamando esas últimas palabras, manito? Su voz enrojecida, enllagada, enronquecida, enrojecida, su paladar, la lengua se le pegaba de la sed. Hermanos, qué agonía la de nuestro Señor. Y uno no se alcanza a imaginar. Quiero terminar ese punto rápidamente con algo. ¿Ustedes algún día han tenido una sed así? Bueno, yo les voy a decir algo porque yo creo que muy pocos. Un día yo como militar me llevaron a hacer un curso de contraguerrilla. Y en ese curso, manitos, pues no nos daban agua, sino que ahí lo colocaban a uno a voltear y usted mira a ver de dónde saca agua. Ahí hay un río, mira a ver si usted coge agua del río. Pero resulta que a uno le dan pues ya con miedo de que uno va y se les intoxique, le dan unas pastillitas que llaman Puritán. Hermanos, llevamos como 3 días en ese curso y nos tenían por ahí en un monte. Y era una sed aterradora, manitos. Yo estaba, como dice uno, que se me moría de la sed. Y había un charco, manos, con pantano. Y llegó el teniente y dijo, quiero que todo el mundo tome de esa agua. No le va a pasar nada. O no tienen sed. Hermano, era tanta la sed que nosotros teníamos que yo llegué y cogí mi cantimplorita. No me la va a pisar mucho para que no alborote el barro. Dejé que entrara algo ahí, porque todos teníamos que tomar. Cogí 2 pastillitas de Puritán, se las eché. Y uno cuando le echa esas pastillas, eso coge como el barro y lo asienta. Y queda arribita como el agua ya como medio pura, porque eso pura no puede quedar. Y uno le llega y le hace así suavecito, como con una delicadeza que no se le va a perder ni una gota. Y de no llegar al fondo porque se toma el barro. Hermanos, y yo pensaba el desespero de uno por unos bocados de agua, manito, y cómo estaría mi Señor, hermano, mi Señor en ese momento, y sufrir todo eso por ti y por mí. Eso nos tiene que doler a nosotros, nos tiene que estremecer en esta mañana. Por último, para terminar, entonces vamos a ver el clamor de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos,
como Dios. Y con esto vamos a terminar con esta última parte. En su humanidad, el Señor deseaba refrescar su cuerpo, no tiene duda. Pero en su espíritu, Él tenía sed por las almas perdidas. Él tenía sed por el inconverso. Él tenía sed por el no creyente. Él tenía sed por las almas perdidas. ¿Eres tú parte de esas almas perdidas? Porque el Señor tenía sed de ti. El Señor Jesucristo era Dios y hombre y nunca había dejado su deidad. Su propósito en él era rescatar a los pecadores del pecado y del infierno, manitos. Ese era su propósito. Dos citas bíblicas para confirmar ese propósito. Mateo 20:28. Mateo 20:28. Importante que lo tengamos en claro. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre, 100% Dios, 100% hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por quién? Por muchos. Su propósito era dar su vida. ¿Para qué? Para rescatarte a ti y a mí. ¿De dónde? De la perdición, del infierno, donde estamos condenados. Ese es el propósito de Dios. Esa es la sed de nuestro Señor Jesucristo hoy para ti, amigo. Él quiere rescatarte del infierno, manitos. Él tiene sed de ti. Marcos 2:17, manitos. Marcos 2:17. Dice la bendita palabra de Dios. ¿Qué dice? Marcos 2:17. 2:17. Dice la palabra de Dios así. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a quién? A pecadores. La iglesia está llena de ¿qué? Pecadores. Todos somos pecadores, pero arrepentidos, manito. Arrepentidos, porque el Señor Jesucristo dijo, yo no vine donde los aliviados, no, yo vine donde los enfermos, donde los que están cargados con sus problemas, con sus dificultades, los que tienen problemas con su hogar, con su familia, los que tienen algún problema que se va a destruir su familia, que su esposa lo va a dejar, que su esposo lo va a dejar, los que tienen problemas con sus hijos, con drogadicción, con cualquier clase de vicio. A esos vino el Señor, donde los enfermos y enfermos por el pecado, manitos. La principal enfermedad que todos nosotros tenemos se llama pecado. Y la última cita ahí es Lucas 19:10. En Mateo 20:28 dijo que venía a dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Rescate por muchos, salvar a los que más puedan, a los que deseen recibirle y aceptarle. Lucas 19:10, ¿qué dice? Dice, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar. ¿Qué? Amigo y amiga, ¿estás tú perdido en esta mañana? ¿Has recibido tú al Señor Jesucristo en tu corazón? ¿Le has entregado tu vida a Él? El Señor Jesucristo tenía sed de ti, de la salvación de los perdidos. ¿Tienes tu sed de Él? Porque Él tenía sed por ti y Él tenía sed por mí. Y gloria a Dios porque un día esa sed me alcanzó. La pregunta es si tienes tu sed de Él. Termino con esta conclusión. El Señor siempre está interesado y sediento por darnos salvación y vida eterna. Sediento espiritualmente de salvar almas perdidas. Hoy Dios tiene sed por las almas, por los perdidos e inconversos. El Señor Jesucristo está sediento por salvarle. Él te ama y desea darte salvación y vida eterna. Amigo, pregunta. Esta es la sed de nuestro Señor por todos. Y esta sed nunca será satisfecha hasta que tenga una respuesta de tu corazón por ese amor tan grande de Él para contigo. Jamás esa sed va a ser satisfecha hasta que tu corazón no ceda delante de Él.
El Señor tiene sed de ti, amigo y amiga. Pregúntate desde lo más profundo de tu corazón, ¿tienes tú sed de Él? El Señor sufrió la sed humana, física, por ti y por mí. Sufrió el desamparo físico de nuestro Señor, del Padre, por ti y por mí. ¿Estás tú dispuesto a reconocer eso? Porque déjeme decirle algo. Todo aquel que no entienda estas verdades y no le reconozca a Él como su Señor y Salvador, tendrá que sufrir el desamparo de Dios y la sed que sufrió el Señor. La tendrá que sufrir aquel que rehúse aceptar ese amor tan grande de Dios para con Él. ¿Por qué? Porque cuando parta de este mundo sin Dios, yo tengo que decirle algo. Y no me siento orgulloso de esto, ni me da alegría decírselo, pero se va a ir para el infierno. Y es una palabra dura, pero dice allá la palabra de Lázaro el rico, que el rico que decía, Padre Abraham, permite que Lázaro moje le hacen esa cita bíblica, moje la punta del dedo. Perdónenme, voy a mojarlo acá en agua. ¿Qué puede haber aquí de agua? Padre, permite que moje la punta del dedo y que la coloque en mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿No has entendido eso, amigo y amiga? Porque si tú hoy te rehusas a aceptar al que fue desamparado por ti y tuvo sed por ti porque estaba pasando por el infierno del castigo de Dios, pues te tocará que pasarlo a ti. ¿Qué quieres? ¿Aceptarlo y recibirlo y darle gracias por tanto amor y tanta misericordia que tuvo para con nosotros? ¿O deseas experimentar lo que Él experimentó? Muchos, ese han sido el camino que han tomado. Y no quiero ni imaginarme cómo está la situación allá. Que Dios nos ayude. Y no olvide, amigo y amiga, Dios tiene sed de ti, de tu alma, y quiere darte salvación y vida eterna. ¿Tienes tu sed de Él? Haz esa pregunta y contéstatela. Y hoy aquí estamos, vamos a estar acá en la iglesia. Cualquiera que tenga sed del Señor puede arrimarse. El hermano Luis, el hermano Rubén, el hermano Gildardo, cualquiera de los hermanos puede ayudarlo, apoyarlo, guiarlo. Hermanitos, pero no dejes pasar hoy. No eches en saco roto la palabra de Dios. Ella jamás vuelve vacía. Para ti ya no es la palabra de que perdónalos porque no saben lo que hacen. No, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Padre, te damos gracias por este precioso y hermoso tarde, Señor, que ya nos das. Gracias por tu bendita palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Gracias, Señor, por esa palabra, porque ha tocado nuestras vidas, nuestros corazones. Gracias, Padre, porque ha llegado hasta nuestro entendimiento, Señor. Esa rebeldía, Señor, que hay en cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias por tocarnos de esa manera, Señor. Y gracias por aquel amigo y amiga que ha podido escuchar tu palabra, porque una vez más, Señor, tu bendita palabra dice que jamás vuelve vacía, sino que ella hace el efecto para el que tú la has creado, porque es el Espíritu Santo quien convence al pecador de pecado, de juicio y de justicia. Padre, que seas tú obrando en el corazón de los amigos y que seas tú, Señor, haciéndoles entender, Señor, compungiendo sus corazones y sus vidas, Señor, para que ellos puedan entender que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo sufrió el desamparo del Padre y la sed humana y terrenal, porque tú estabas cargando el castigo y la ira tuya sobre él. Y el que no quiera aceptar y reconocer esta verdad tan preciosa, Señor, le tocará sufrir el castigo y la ira de Dios en su propio cuerpo. Padre, ayúdalo, Señor, porque no queremos que ninguno perezca, dice tu bendita palabra. No es que el Señor retarde su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento genuino, real y sincero, Padre. Permite, Señor, que los amigos aquí presentes en este día, Señor, seas tú obrando en sus vidas y en sus corazones para que tomen la mejor decisión que se puede tomar en este mundo.
permitir que tú entres en él, en nuestros corazones, y empieces a cambiar nuestras vidas, porque nosotros no somos capaces de cambiar nada, pero tú sí, Señor. A ti queremos en esta mañana darte toda la gloria, la honra y el honor, y todo esto te lo pedimos y estas gracias te las damos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Manitos, estén ahí quietecitos.